Este es uno de esos videos que creo que está lleno de valor, que creo que va a aportarle bastante a cualquier inversionista. Y es que en este video vamos a hablar acerca del reporte anual de Fundsmith. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, porque Fundsmith es el fondo de Terry Smith, quien a largo plazo ha logrado un 18.6% de retorno anual, bastante por encima del S&P 500. Pero, ¿qué nos dice? Nos habla de su estrategia, de la comparación de las inversiones en temporada de inflación, nos habla de las cosas que hay que tener cuidado como inversionistas comunes. Entonces, creo que es algo bastante valioso que a cualquier persona le aportaría. Y bueno, hola y buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más, uno que disfruté bastante hacer. Y bueno, Terry Smith nos comparte que este año no vencieron al S&P 500, tuvieron un 22.1% de retorno a comparación del 22.9% del S&P 500. Se ve como muy poco, pero ellos nos mencionan que ellos no aprueban en ningún momento el tener un menor desempeño que el S&P 500, pero están conscientes y siempre esperan que en el corto plazo ellos puedan fallar. Es algo que ya tienen en mente, que puede pasar. Entonces nos dicen, no esperamos vencer al mercado cada reporte, pero siempre lo esperamos vencer a largo plazo. Y ahí vemos el resultado. Han tenido años en los que no han vencido el S&P 500, pero vemos que el índice tiene un 11.6% de rentabilidad cuando este fondo tiene un 18.6% de rentabilidad. ¿Y cómo lo logran? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué hacen para poder vencer al mercado? Pues es algo bastante sencillo, es una estrategia de 3 pasos que vamos a platicar en un momento. Pero ellos nos hablan de las contribuciones que tuvieron a su portafolio y por esta parte quiero comenzar porque creo que es algo bien importante que se nos olvida en estos momentos de volatilidad. Nos hablan de que la contribución a resultados excepcionales, a esta ganancia, a vencer al S&P 500, tiende a repetirse. Lo que quiere decir que las empresas que en algún año se desempeñaron mejor que el promedio y les dieron más ganancias para el portafolio, tienden a volver a hacerlo, porque no lo hacen por la emoción del mercado, lo hacen porque es un modelo de negocio superior a la media. Entonces, si es un modelo de negocio superior a la media, puedes esperar que vaya a ser superior a la media a largo plazo constantemente si tiene las aptitudes correctas, si tiene ese moat que cuide ese modelo de negocios y que los competidores no se vayan a comer su pedazo de pastel. ¿Cómo podemos medir eso? Nos van a platicar un poco de las cosas en las que ellos se fijan, que son cosas que hemos platicado varias veces en este canal. Entonces, en este último reporte, 4 de las 5 contribuyentes a la mayor ganancia en el fondo ya se repitieron. Entonces, 4 de esas 5 ya habían dado mejores ganancias que el promedio al fondo de Terry Smith. Y nos menciona que las perdedoras, porque también desglosan a las perdedoras, normalmente no se tienden a repetir. Normalmente tienden a ser empresas que ellos apenas están comprando, porque las empiezan a comprar muchas veces en periodos de un poco de debilidad, por lo cual es normal que en lo que van comprando la posición siga cayendo y ellos sigan comprando más. Algo que se nos menciona y que creo que es bastante importante como para tenerlo en el comienzo. Una frase que nos deja escuchar otra vez: el dejar correr a tus ganadoras. Y esto va con lo anterior. No porque hayas tenido un poco mejor de rendimiento en una empresa quiere decir que ya es momento de venderla. Déjala correr. Él mencionó en una parte del reporte anual la acción de Apple. Y él me invirtió en 2008. De $7 se fue a $4. Y actualmente, pues bueno, entendemos que está en más de los $170 por acción. Entonces, la paciencia pagó, el dejar correr a los ganadores. No porque en una tengas más rendimiento la vas a cortar y le vas a dar a las empresas que tienes en las que vas perdiendo dinero. Así no funciona. Él revisa por qué es que está ganando, por qué es que tiene más tracción, porque el modelo de negocios justifica un gran futuro y si es así, déjala que lo siga haciendo. Y nos menciona un ejemplo, porque él habla mucho de los negocios y de las industrias. Mientras mejor sea el negocio y mientras mejor sea la industria, a largo plazo mejor va a ser el desempeño. Esa es la probabilidad. Entonces nos habla de PayPal. Y PayPal es una empresa que yo he hablado muchas veces de ella, la tengo en el portafolio del canal. Y PayPal para mí es ese negocio que no tiene una buena directiva. Y me dio risa y me dio gusto escuchar que Terry Smith dijera lo mismo. Dijo que él cree que es un gran negocio, pero en el que la directiva perdió el rumbo. Ahora, yo pienso lo mismo. Lo que me dejó bastante positivo es que Terry Smith es mucho más optimista que yo en ese sentido, porque él dice que él cree que van a retomar el rumbo y van a tener una mayor cantidad de mercado, porque esto los va a volver más fuertes. Entonces, con ese optimismo, qué mejor. Pero lo que pienso del modelo de negocios, que es suficiente como para sostenerse aún y con un equipo directivo aceptable o mediocre, eso es lo que yo creo.
y creo que eso puede dar resultados por encima del promedio. Lo mismo que cree Terry Smith y que a Terry Smith le ha funcionado. Entonces, su estrategia consta de 3 pasos, como ya lo mencioné, y estos 3 pasos los vamos a decir desde el principio. Es primero, solamente invertir en buenos negocios, en buenas industrias. No busques buenos negocios en malas industrias necesariamente. Eso es su estrategia. Cada quien tiene su estrategia. Hay diferentes tipos de inversión. Estoy planteando lo de Terry Smith y por eso creo que es valioso. Número 2, no sobrepagar. Eso es algo bastante importante que se nos menciona una y otra vez. Pero ¿cómo podemos entender si estamos sobrepagando o no? El sobrepagar, como lo plantea Terry Smith, no se refiere al precio de las acciones a comparación de la media. Vamos a comparar, por ejemplo, la calidad del negocio y cuánto quieres pagar por un negocio de ese nivel de calidad. Si el negocio es el doble de mejor que la empresa promedio, entonces pagar el doble por esas mismas utilidades que genera ese negocio, a lo mejor no es caro. A lo mejor se va a justificar a largo plazo. A lo mejor esos márgenes extra a largo plazo van a hacer que tú tengas la razón por haber pagado el doble por un negocio que es el doble o que es doblemente mejor. Y número 3, y la regla más importante y la más difícil de todas, no hacer nada. Es correcto, la más difícil de todas. Número 1 es invertir en buenos negocios, en buenas industrias. Número 2, no sobrepagar. Y si sabes identificar buenos negocios, va a ser fácil que sepas identificar pues cuánto debes de pagar y cuánto no debes de pagar, que es un precio ridículo y que es un precio que se puede justificar. Eso lo puedes aprender con el tiempo. Pero el número 3 es algo un poco más complicado porque nos habla de cierta paciencia que tenemos que tener y de cierta inteligencia emocional que tenemos que mantener en todo momento. Entonces, el número 3 es algo que no solo es que hay que aprenderlo, pero hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. El no hacer nada. Ese es un paso bastante importante. Y vamos a seguir cómo identificar ese negocio por encima del promedio. Ese buen negocio del que nos habla en el paso número 1. Y es, primero nos hablan de que ellos, por ejemplo, tienen en promedio el ROCE que les dan sus empresas, que es el retorno sobre capital empleado, Return on Capital Employed. Y eso es algo que yo planteo muchísimo en el curso de inversión. Lo menciono bastante, porque el ROCE es algo que utiliza mucho Charlie Munger y mi estilo de inversión va parecido al de Charlie Munger y muy parecido al de Terry Smith. Y nos habla de que el promedio de sus empresas en el ROCE tienen un 28% a comparación del 16% del S&P 500. Entonces, si primero nada más estamos viendo al S&P 500 y estamos viendo al fondo de Terry Smith y vemos la métrica del ROCE, del retorno sobre el capital empleado, vemos que es muy superior el del fondo de Terry Smith al del S&P 500. Entonces, de ahí ya tienes un mejor resultado constantemente sobre el capital que ellos están poniendo a trabajar. Número 2 nos habla de los márgenes, tener mejores márgenes y va a ser algo que vamos a plantear un poco más adelante con el tema inflacionario, pero tener mejores márgenes ayuda en todo sentido a que puedas competir de una mejor manera, a que puedas destinar el capital en nuevos proyectos, a que puedas seguirte desarrollando como una mejor empresa. Y número 3, tener bajo apalancamiento. Si vemos, las empresas que tiene Terry Smith pueden pagar 23 veces los intereses de su deuda con el efectivo que tienen. Por otra parte, en el S&P 500 las empresas las pueden pagar 9 veces los intereses con el efectivo que tienen. Entonces vemos simplemente una métrica para ver qué tan apalancadas están. Y nos dice que no necesariamente es que sus empresas estén muy poco apalancadas, sino que tienen un negocio tan sólido que no necesitan de apalancarse tanto para poder seguir creciendo, para poder seguirse desarrollando. Y en el S&P 500 vamos a encontrar todo tipo de empresas que necesitan tener una deuda más alta para poderse mantener en crecimiento. Entonces es importante comparar eso. Mientras menor deuda tengas y mayores proyectos en más proyectos puedas invertir, pues más saludable vas a ser a comparación de la competencia que tiene una deuda alta. Entonces ya le es muchísimo más difícil tomar decisiones de dónde emplear capital. Porque ya no es lo mismo cada dólar extra si estás apalancada a 5 veces tu EBITDA o a cada dólar extra si estás apalancada a una vez tu EBITDA. Tú tienes ese potencial de seguirte expandiendo, de emitir más deuda y seguir estando por abajo del promedio en apalancamiento. Entonces, bueno, vamos a ver, el precio de una acción, como le mencionamos, no va a definir si está cara o barata, por lo que decíamos anteriormente. El precio para decir si está caro o barato debe de ir relacionado directamente con la calidad del negocio y aquí es donde dice, no es lo mismo comprar un carro Ford a comprar un carro Ferrari, es diferente. Y no vamos a decir que Ferrari es necesariamente caro cuando lo vemos al lado de un Ford. Y sí, creo que entendemos su analogía perfectamente bien. Por otra parte, en 2021
el fondo de Terry Smith agregó a su portafolio a Alphabet y a Amazon. Entonces, podemos entender eso, de que nos menciona que encontrar buenos negocios en buenas industrias no es muy difícil. Muchos tienen miedo de invertir en estas gigantes, porque pues están en ojo de todos, y más si les vas a cobrar a tus clientes para invertir dinero y lo vas a poner en Google, pues ellos dirían yo puedo hacer lo mismo. Pero Terry Smith no tiene miedo para eso, por eso vemos su portafolio. En su portafolio no busca tener los nombres más descabellados o empresas que no sean conocidas. Busca tener esas empresas que puedan tener resultados por encima del promedio. Varias de esas le van a dar ese resultado que él espera a largo plazo. Entonces vemos que esa agregar a Google, a Alphabet y a Amazon, pues parece tener todo el sentido del mundo cuando vemos su estrategia de inversión. No tiene que ser complicado. Lo complicado va a ser que no haga nada, que decida no venderlas. Y aquí es donde podemos continuar por agregar que no necesariamente el complicarse o el tener que buscar en diferentes industrias va a mejorar los resultados del portafolio. ¿A qué me refiero? Pues Terry Smith dijo que él no va a invertir y que no piensa invertir en el sector de bancos o en el sector de energía o de telecomunicaciones. Entonces, esos son tres sectores que se han visto beneficiados. Los bancos se han visto beneficiados por el tema inflacionario, han subido sus acciones. El sector de energía ha subido bastante también, ya sabemos por el tema de Ucrania y Rusia, por el tema de que hay muchas empresas de energías renovables que también han tenido euforia sus acciones. Y las telecomunicaciones simplemente pues, se vieron bastante golpeadas, entonces si vemos el resultado, no les ha ido tan mal como otras empresas tecnológicas. Las telecomunicaciones se mantuvieron, mientras que las tecnológicas en estos últimos 3 meses cayeron 20-30% algunas de ellas. Y ahí es donde podemos entender que nos habla de esto de las industrias, porque invertir a largo plazo en sector de bancos no te iría mejor que al S&P 500. Invertir a largo plazo en el sector de energía no te iría mejor que en el S&P 500. Mismo caso en las telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué esforzarte? ¿Por qué hacer un trabajo extra? Por encontrar buenas empresas por encima del promedio en el sector de bancos o en el sector de energía o en telecomunicaciones, si puedes estar en una industria en la que sabes que la empresa es mejor y que a largo plazo es más probable que pueda vencer al S&P 500. Entonces, no trata de diversificar por diversificar. Tiene diferentes industrias, pero busca que sean industrias que sean por encima del promedio. Y eso me gusta bastante, y eso lo entiendo perfecto. Ahora, eso no quiere decir que en nuestra estrategia no pueda caber que de repente si vemos que un banco está subvaluado, si vemos que está el tema de las tasas de interés por subir, pues podemos invertir en un banco. No tiene nada de malo. Ahora, que no nos va a dar resultados a largo plazo por encima del promedio, pues sí, probablemente invertir en ese banco por los próximos 10 a 15 años no nos va a dar los mejores resultados. Pero sí puede ser que invertir en ese banco de aquí a los próximos 5 o 7 años nos vaya a dar resultados por encima del promedio del índice porque la compramos a un gran precio. Diferentes estrategias, diferentes resultados, pero a final de cuentas ambas tienen el mismo objetivo, tener un buen retorno sobre el capital que estamos invirtiendo. Y eso se entiende, diferentes estilos de inversión, pero simplemente dejar o recalcar esa diferencia de algo que podemos hacer, de algo que vemos que hace Warren Buffett, de algo que vemos que hace Charlie Munger y lo que hace Terry Smith, que es simplemente el tratar de no hacer nada a largo plazo, invirtiendo en grandes negocios desde el inicio y no sobrepagar por ellos. Y continúa por hablarnos de Meta o Facebook. Y a mí me encanta que haya hablado de Meta, de Facebook, porque es una de mis inversiones principales, una de las acciones que más me gustan. Y nos dice que actualmente él está viendo que está pagando un PER de 14 por las acciones de Facebook. Un PER de 14 por el negocio de advertising, o sea, por el negocio de los anuncios. Todo lo demás es un extra, pero él está pagando un PER de 14 por el negocio de los anuncios. Y nos menciona el gasto que están haciendo. Todos critican el gasto que están haciendo. O se critica en estos momentos más de lo normal el gasto que están haciendo. La pregunta que él tiene para el público es, si dejasen de hacer este gasto, si dejasen de hacer por completo estos gastos y dejasen únicamente el negocio de advertising, en 5 años diríamos que Facebook es un mejor negocio de lo que es hoy. O sea, si dejan de invertir en innovar y desarrollar y tratar de meterse al metaverso y tratar de meter NFTs a Instagram y todo esto, diríamos en 5 años que es un mejor negocio por haberse ahorrado ese dinero, o diríamos que es un mejor negocio al haber invertido ese dinero. No lo vamos a saber. Y esa respuesta no es para responder al día de hoy, la responderemos en 5 años. Pero me encantó cómo cambió la perspectiva y hizo esa pregunta. Por otra parte, Facebook tiene muchos proyectos que van por debajo de lo que muchos analizan. Y nos dice, Meta está poniendo fibra óptica, Facebook está poniendo líneas de fibra óptica alrededor del continente africano. Mencionaba creer que el cable que están poniendo de fibra óptica por la costa de África, o los cables que están poniendo, son del tamaño de la circunferencia de la Tierra. Entonces es un dato bastante interesante, pero entender que Facebook está haciendo muchísimos proyectos y nos habla de que pues es un mercado completamente distinto. Ellos están poniendo la fibra óptica allá,
para poder tener acceso a un nuevo mercado. Y por otra parte también están los proyectos de Elon Musk y están los proyectos de Amazon para poder llevar el mismo internet por los satélites y todo, pero entender que Facebook está trabajando y está desarrollando muchísimas inversiones en muchísimos diferentes sectores para poder mejorar el negocio actual que tienen y poder transformar el negocio actual que tienen. ¿Vaya a funcionar o no vaya a funcionar? Es la pregunta que él se hizo de los próximos 5 años. Por otra parte nos habla de Amazon. Y él no había querido invertir en Amazon porque Amazon no cumple con varios de los requisitos que él tiene, como la generación de flujo de efectivo. No cumplía con ello. Y nos menciona que el retorno sobre capital invertido para Amazon en 2014 era negativo. Y él no invierte en empresas que tienen retorno sobre capital invertido negativo. Pero ahora, en el 2020, no solo es positivo, sino que 6 años después, del 2014 al 2020, no solo era positivo, sino que de estar en negativo ahora es del 12%. Y vemos la tendencia. Entendemos que está creciendo, entendemos que tiene diferentes negocios y los aspectos económicos respaldan a que ese flujo de efectivo, a que el retorno sobre el capital que invierten siga aumentando. ¿Por qué? Porque los aspectos económicos que respaldan a Amazon son Prime, la suscripción, por ejemplo, o son AWS, que es Amazon Web Services. Entonces entendemos que son dos sectores de ingresos recurrentes que pueden justificar todo este tipo de nuevas inversiones que hacen que el negocio se siga fortaleciendo y creciendo a futuro. Y eso es lo que hizo que pudiese cambiar Terry Smith de opinión para poder ahora sí invertir en Amazon. Que sí, entendemos que ya dicen, es demasiado grande esto y el otro, pero mientras siga generando más que el promedio, sigan invirtiendo más que el promedio y sigan teniendo un espectro de crecimiento bastante grande, un total addressable market, un mercado al que pueden acceder muchísimo más grande que el promedio por el tema de AWS, que es Amazon Web Services, pues nos podemos seguir manteniendo bastante positivos porque es un negocio muy por encima de la media. Y por ejemplo, nos deja ver que Amazon también tiene un negocio de advertising, o sea, no solamente Google y Facebook reciben dinero por ads, sino también Amazon, porque las personas quieren estar en la primera parte de Amazon. Y es entendible que tiene su negocio, su mismo negocio, se desglosan muchísimos diferentes activos que le pueden generar dinero a la empresa. Y eso es lo que Terry Smith está apreciando bastante. Entonces entender este tipo de cosas que agregan muchísimo valor, que son cosas sencillas de identificar, nada más nos dejan con la segunda regla y la tercera regla. El no sobrepagar, entender que no hay que sobrepagar por un negocio. Si la empresa es excepcional, pues entender que pagar un PER de 35 probablemente no va a ser muy caro. Pero por ejemplo, si estamos hablando de pagar por PayPal un PER de 50, pues no podemos justificar eso. Pero pagar un PER de 33, un PER de 32, un PER de 30 para un negocio que creemos que se va a mantener y va a poder seguir creciendo a futuro por encima de la media, entonces sí se podría justificar. Entender esa línea de que un PER de 50, un PER de 60, un PER de 70, aunque sea un gran negocio, es muy difícil justificarlo. Tendría que ser un negocio que pueda crecer a 40% por los próximos 3, 4, 5 años para poder justificar ese tipo de valor. Pero sí, yo sé que no todos se toman el tiempo para aprender a evaluar las empresas, que de hecho para eso está el curso. Y me encantó escuchar a Terry Smith porque el curso de inversión que yo hice, muchas de las premisas de inversión que comparten Charlie Munger, que comparten Pat Dorsey, que comparte Peter Lynch, son las mismas que moldearon a Terry Smith. Eso me gusta bastante porque me encanta que él literalmente pone sus frases en su presentación del reporte anual, pone las frases de Charlie Munger literalmente. Y eso es algo que yo también hago. Me parece sumamente valioso. Digo, si no se han dado cuenta, en el canal he hecho como 4 o 5 videos de Charlie Munger. Creo que son bastante valiosos, creo que aporta muchísimo valor. Y me doy cuenta cuando veo que Terry Smith se moldeó por ver y por aprender de ese tipo de personas. Entonces, bueno, invertir en inflación. Para continuar y poder ahora sí ir cerrando. Invertir en inflación, normalmente lo que entendemos que hace bien en un periodo inflacionario, pues son bancos, pero él no invierte en bancos. Entonces, por otra parte nos menciona, los servicios que se dan, los servicios de mantenimiento que se dan a ciertos instrumentos especializados, pueden sobreponerse en épocas de inflación. Los modelos de negocio por suscripciones se pueden sobreponer a la inflación. Pero a final de cuentas, ¿a qué se reduce esto? ¿Cómo podemos transformar esto y verlo en una manera generalizada? Y nos lo menciona con toda claridad. El costo de los bienes vendidos, el cost of goods sold, que son. Mientras eso sea más bajo, mucho menos va a pegar en la última línea. Si el costo del producto que tú estás vendiendo es muchísimo menor para ti, aunque te sube el costo del producto, porque tú tienes un gran margen, no te va a golpear en la utilidad neta tanto como a las empresas que tengan un costo de ventas mucho más alto. Eso es entendible. Cuando hay muchísima diferenciación en tus productos, por ejemplo, pensar en Apple. Nosotros podríamos pensar que a Apple le va a afectar mucho la inflación, porque el tema es que todos los componentes del iPhone están subiendo de precio y están subiendo fuertemente. Por ejemplo, los chips.
Pero cuando vemos que el costo de ventas de Apple es tan bajo, aunque les suba ese costo y les pega un 2 o 3%, 5, 7, 8% por encima de lo que ya era, si el costo de productos de ventas era de un 30%, que ese 30% se suba a un 38%, sigue sin afectar tanto la última línea de Apple. Porque puedes mover otras cosas, puedes meter menos advertising, puedes hacer muchos movimientos. Pero si tu costo de ventas, si el costo de los bienes que tú estás vendiendo ya es muy alto, hablemos de empresas que no tienen diferenciación, hablemos de empresas que venden cosas de estilo commodities, la inflación te va a pegar bastante fuerte y podrías incurrir en pérdidas en el corto plazo, porque tu costo de ventas es muy alto y no lo puedes subir al mismo ritmo. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro es Clorox. Para Clorox el margen no es alto, el margen es muy bajo. Entonces cuando le suben la inflación y ellos tienen contrato de venta con Walmart y tienen contrato de venta con Costco y todo esto, pues ellos no pueden llegar y decirles en el día, al momento que quieran, que le van a subir el precio como ellos quieran porque les subió el precio de los materiales. No pueden hacer eso. Ellos tienen que mantenerse en pérdidas en algunos momentos o con márgenes muy apretados, si no son pérdidas, márgenes muy apretados por un tiempo hasta que puedan ir paulatinamente subiendo sus precios, porque el costo de ventas es muy alto. Y nos lo mencionan que en todo tipo de mercados hay esto. Los mercados de lujo normalmente tienen mejores márgenes y esos mercados de lujo normalmente no se ven tan afectados en épocas inflacionarias. Ahora, en recesiones es completamente distinto. Porque si hay inflación y hay una recesión, la gente no está yendo a comprar tanto. Y lo primero que va a dejar de comprar van a ser cosas de lujo. Probablemente si vemos una recesión, algo que no van a salir a comprar todos corriendo va a ser una MacBook o va a ser un iPhone. Entonces que Apple sea una empresa a prueba de inflación prácticamente, no la vuelve una empresa a prueba de recesión. Se ve afectada, pero tiene todo, es un fuerte tan sólido como para poder sobreponerse a esa situación, simplemente no esperar a que tenga resultados excepcionales en un escenario de recesión. Y quiero recordarles ya al final de este video que la regla más importante para Terry Smith es no hacer nada. Es lo más difícil, es lo más complicado. Tú armas tu portafolio y vas a querer hacer rotaciones, vas a querer cambiar dinero de un lugar a otro, lo vas a querer abrir todos los días. Terry Smith dice: nosotros revisamos el portafolio. Mientras el negocio siga siendo excepcional y la empresa no esté súper sobrevalorada o la empresa no esté teniendo cambios fundamentales que ya no lo hagan un tan buen negocio, que baje márgenes, que baje su roce, todo esto, mientras la empresa se mantenga con un gran negocio, entonces la regla importante es no hacer nada y permitir que se desarrolle esa inversión. Su ejemplo más grande, Apple. Otro de los ejemplos que que se puso en la presentación que dieron es Netflix. Netflix, ellos ni siquiera la tienen en su portafolio, no invierten en ella porque no tiene los aspectos que él requiere sobre el retorno sobre el capital invertido todavía. Probablemente a futuro lo pueda lograr Netflix, yo no tengo duda de eso, pero lo mencionan. Netflix cayó, prácticamente cada año cayó al menos 30%. Cada año, al menos en algún punto del año, caía 30% desde el 2014, si no me equivoco, si no me estoy equivocando. Menos en el 2021. Me parece que en el 2021 no cayó tanto en ningún punto del año, pero entender que a lo largo de todos esos años, al menos una vez al año caía hasta un 30%. Y si lo hubieras mantenido, hubieras tenido un 5000% de rendimiento. No sé desde qué punto hasta qué punto, pero entendemos perfecto y creo que no hace falta decir el número exacto, pero en Netflix cada año tuvo muchísima volatilidad, pero a final de cuentas el negocio siguió mejorando, el negocio siguió creciendo y siguieron demostrando siguieron demostrando que era un negocio por encima de la media. Ahora, estoy seguro que todos hemos tenido empresas en el portafolio que hemos vendido y pensamos, ¿por qué es que vendí esa empresa? Lo hubiese mantenido en el portafolio. Toca a veces recordar este tipo de lecciones, recordar este tipo de cosas que dicen, por ejemplo, Terry Smith, y aprender de ellas. Que las reglas por algo se dicen, que las estrategias por algo las tratamos de seguir en momentos fáciles, pero lo importante es seguirlas en momentos complicados, como esta última corrección que tuvo el mercado estos últimos meses. Pero bueno, inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.